Bienvenidos a Ser Natural, el podcast. Soy Imaru Lameda Camacaro. En Instagram me puedes encontrar como @ser.imaru. Y por acá les estaré acompañando en esta aventura para que a través de mis historias y experiencias descubramos juntos más sobre la esencia natural para conectar al ser. Bienvenidos una vez más a Ser Natural, el podcast, un espacio donde nos vamos a conectar con la naturaleza, con lo esencial, con eso verde que hay dentro de nosotros y desde la esencia. Tengo la dicha en esta oportunidad de tener un invitado de lujo. Me encanta, ¿no saben? Cuando vi su trabajo y lo joven que está, el inicio de su camino, porque me recordó mucho cuando yo iniciaba mi trabajo ambiental. Y en esta oportunidad tengo la dicha de entrevistar a Gabriel Moncada. Este episodio lo hemos titulado Así lo ve Gabo, lo natural, social y político. Bienvenidos al episodio número 4 de Ser Natural, el podcast. ¿Quién es Gabriel? Bueno, Gabriel es un chamo venezolano, caricaturista y dibujante en proyecto. No solamente tiene su cuenta Instagram donde muestra sus dibujos como caricaturista, sino que también tiene otra cuenta donde habla un poco de noticias del día a día en Te lo cuento news. Gabriel se ha inspirado en especies de la fauna venezolana como el oso frontino, la danta, el chigüire, las guacamayas, las perezas, la nutria, el cardenalito, las tortugas marinas, el pez león, no saben. Todo lo que él, a través de su arte, de sus trazos, de sus líneas, de sus colores, lo plasma y lo comparte a través de este canal, como lo es Instagram. No solo hace trabajo de caricaturista con la naturaleza, sino que también presenta un poco de lo que ocurre en nuestro país, Venezuela. ¿A través de qué? De una caricatura política y se definiría como social. ¿Saben por qué Gabriel ha tenido tanto éxito en su trabajo? Porque su sensibilidad la ha plasmado a través del arte. Y es que el arte es un canal y un medio para transmitir las emociones, lo que vemos, nuestros pensamientos, nuestras percepciones y lo que sentimos. Gabo ha sido ganador del concurso de arte y democracia organizado por la OEA, la Organización de Estados Americanos, a través de su ilustración denominada La democracia es la llave. Ya yo lo he presentado, pero vamos a escuchar a Gabo. Bienvenido, Gabo, al 4º episodio de Ser Natural, el podcast. ¿Cómo estás, Gabo? Hola, Imaru, emocionado, contento. Muchísimas gracias por esta invitación. A ti, Gabo, de verdad que sí. Bueno, yo a Gabo, aparte de conocerlos por sus ilustraciones, tuve la dicha de conocer a su mamá, a su hermano, que también es súper talentosísimo, a través de un concurso de el oso andino, el oso frontino, un proyecto que hay en Venezuela. Y bueno, Gabo lo tengo hoy de invitado porque creo que esa familia es súper talentosa, Gabo, de verdad que sí. Sí. Así es, y vamos a hablar un poquito de ti, Gabo. Y creo que quién mejor que hablar de quién es, sino que la misma persona. Entonces, cuéntanos un poquito, Gabo, ¿quién es Gabo? ¿Cómo te describirías y te defines para todos esos oyentes de nuestro podcast? Bueno, creo que podría comenzar por decir que soy una persona que me encanta dibujar. Es mi gran pasión desde que soy pequeño. Me cuesta ignorar digamos, lo que está mal, las injusticias. Creo que por esa parte soy
soy bastante empático y por eso me dedico a eso de la caricatura social y la caricatura política. Y también algo muy importante en mi vida es esa conexión con la naturaleza, ese amor por los animales y la protección de nuestro medio ambiente. Creo que por eso me emociona tanto esta entrevista, porque vamos a hablar más allá de la parte política, que creo que es lo que más me define y me identifica. Pues vamos a hablar de esa parte que también me apasiona muchísimo, que es la protección del medio ambiente y los animales. Gabo, cuéntanos un poquito dónde naciste, dónde estás, porque este podcast lo pueden escuchar personas de diferentes partes del planeta. ¿Qué edad tienes y dónde te encuentras? Yo tengo 16 años, nací y vivo en Caracas, Venezuela. Ya estoy cursando 5º año de bachillerato. Y ya tienes un poco definido, Gabo, qué te gustaría estudiar, cómo te proyectarías, qué te gusta hacer. Sí, por supuesto, como pueden ver en mis redes sociales, me apasiona el diseño, el dibujo. Siento que el arte es un canal para la expresión y también para el cambio. De verdad es maravilloso como a través de una caricatura, de un dibujo, de una obra de arte, no todas las ideas y todo la complejidad del mensaje que puedes enviar, aunque sea solamente un dibujo. Eso me motiva muchísimo y por eso me gustaría estudiar algo relacionado con el arte o con el diseño. También por esa parte de la caricatura política, pues me llama la atención la comunicación social y el periodismo. No, eso también viene de que mi mamá es periodista, así que tal vez llevo esas ganas de denunciar, de comunicar, de dar a conocer lo que está pasando en la sangre. Así que esas son mis áreas de interés, el arte, el diseño y la comunicación, porque también me gusta muchísimo investigar y escribir. Wow, Gabo, no, yo creo que hay algo muy interesante y siempre lo digo en mis entrevistas, en los podcasts, en cada episodio, que de dónde venimos, dónde nacemos, la educación, la cultura, lo que ocurre socialmente, la política y hasta el ambiente en donde nos criamos, influyen mucho en los intereses y las pasiones. Vienes de una mamá comunicadora social y que de alguna manera vistes cómo mamá podía exponer o cómo mamá podía comunicar y eso te inspira. Yo siempre recuerdo que yo vengo de una familia de educadores, te comento. Mi mamá es maestra, mi papá, mi abuela materna, mi abuelo materno fueron maestros. Yo siempre decía, yo no voy a ser maestra. Y terminé una parte de mi vida de la investigación haciendo educación ambiental y esa es la fortaleza más grande que tengo. Fui educadora en una universidad, luego aquí en México hasta fue educadora en un preescolar de bosque. Entonces tú dices, lo que papá o mamá o mis familiares hagan siempre va a influir y yo sé que tú llevas allí un comunicador por dentro, que eso te lo tienes que agradecer y que poco a poco vas a ir puliendo y que se puede hacer. Gabo, tienes apenas 16 años y estás iniciando un maravilloso camino. Hablemos un poquito, Gabo, y siempre me encanta iniciar estos podcasts con los recuerdos de nuestra infancia. ¿Qué recuerdas de cuando tenías de 1 año a 7 años? ¿Qué recuerdas de la naturaleza? ¿Qué recuerdas a dónde ibas de paseo, de vacaciones? ¿Nos puedes contar un poquito qué recuerdos tienes de tus primeros años o de tu infancia desde el punto de vista natural? Sí, por supuesto. Mi mamá es de Carúpano, estado Sucre, que es el oriente del país. Y mi papá, la familia de mi papá es de los Andes, de Táchira, de los Andes venezolanos, ¿no? Entonces, mis primeros años, siempre en vacaciones íbamos para esas dos
¿no? Entre los dos polos del país, y por supuesto se me quedaron en la mente esos paisajes, tanta naturaleza, todo lo que se ve en el camino, las montañas, los árboles, la playa, todo eso pues creo que aportó a esta pasión por la protección del medio ambiente. ¿Hay algún lugar en especial en Carúpano o en el estado Táchira que recuerdes, que lo puedas describir, que digas, wow, Narulo, te hablo y siento que estoy allí? Sí, hay varios. Por ejemplo, en Carúpano, cerca de Carúpano, varias veces fuimos al Parque Nacional Mochima. El Parque Nacional Mochima, sin duda el viaje que hicimos, tendría yo, no sé, como 10 años, algo por el estilo. 10 años o incluso menos, pero sin duda me marcó ver esos paisajes, esos corales, los peces, los delfines, ir pescar, ir montado en el barco, o sea, ver toda esa naturaleza, toda esa belleza, pues fue una experiencia inolvidable. También en Carúpano está una laguna. Cuando vas entrando al pueblo está una laguna que siempre está llena de flamencos, y eso, pues, eso es algo que sin duda no olvidas, porque es como esa bienvenida, una bienvenida única. También la isla de Margarita, los viajes que hicimos cuando era más pequeño, pues nada más la experiencia de ver los delfines en el ferry, de sentirse, ¿no?, en paz, relajado en esas playas tan bonitas, también es algo que recuerdo con mucho cariño. Y es que ese es lo hermoso de nuestro país, de vivir en un país caribeño, un país tropical, que puedes tener la dicha de disfrutar de los paisajes, ecosistemas y biodiversidad de una manera increíble. Y yo siempre he sido una propulsora de que la naturaleza inspira para diferentes elementos y para diferentes oficios y hasta intereses. En este caso, el tuyo fue dibujar, ilustrar, y que estás, como bien dices, y me encanta, en tu perfil de Instagram, que dice, soy un caricaturista en proyecto, porque creo que la vida es un proyecto y que nunca dejamos de aprender y de perfeccionar. Yo me imagino que tú debes ver unos dibujos y dices, ¿cómo hice esto? Pero si no hubieses pasado por allí, no. Claro, es un proceso, porque yo veo en mi Instagram, tengo caricaturas y dibujos desde que tenía 11, 12 años, ¿no? Así que ahí veo a lo largo de cómo van pasando los meses, cómo van pasando los años, y digo, wow, la verdad es que sí, a partir de solo con práctica y constancia, pues he mejorado bastante, porque eso es otra cosa. Yo no soy completamente casi autodidacta, porque en Caracas pues la situación económica, nada más salir de la casa ya es para hacer un curso de dibujo ya es un tema, ¿no? Entonces casi toda mi formación ha sido por cuenta propia, aprendizaje y error, y sí te motiva mucho ver cómo vas perfeccionando y mejorando varias técnicas. Aún así, pues veo el trabajo de otros ilustradores que admiro muchísimo, y veo que tengo todo un camino por recorrer, y en 10, 20 años pues seguiré teniendo muchísimas cosas por aprender, porque así es el arte, así son estas pasiones y las cosas que te gustan, ¿no? Siempre estás ávido por investigar, por aprender, por ser mejor. Y hablando un poquito de tu infancia, hay un post, porque yo estuve revisando todos tus posts en Instagram, hay uno en particular a inicios del 2020, hace 2 años, donde de verdad el texto creo que habla por sí solo, y es de Juancho. Dice, no me cansaré de decirlo, la naturaleza es una gran fuente de inspiración, uno de mis animales favoritos desde que era pequeño es el cocodrilo del Orinoco, o como lo conocemos, caimán del Orinoco. Tu mamá, dice, mi mamá creció con Juancho, un hermoso ejemplar que hoy se encuentra en el Dallas World Aquarium,
bajo el cuidado y nombran allí al médico veterinario, a Luis, que allí lo cuentas también en Te lo cuento News, y cuentas un poco del caimán. ¿Recuerdas? Fíjate que ya ahí empieza tu conexión. Sé que Juancho tiene una historia familiar, es un miembro de tu familia, Juancho. De alguna manera, y que lo hayas dibujado es plasmar esa historia. Y eso es parte de tu infancia y eso es parte de la naturaleza. Si quieren saber más, vayan a la cuenta, así lo mira Gabo en Instagram, y pueden buscar esta ilustración y todas las ilustraciones de la naturaleza. Pero más allá de todas esas ilustraciones que tienes allí desde que tenías 11 años, ¿qué fue lo primero que dibujaste en tu vida? Que tú digas, lo recuerdo, así es ese trazo con un creyón, o sea, que tú recuerdes ese momento y por qué lo dibujaste y qué recuerdas de ese dibujo, Gabo. Un dibujo en específico, creo que es difícil conseguir un dibujo en específico porque yo siempre he dibujado desde muy pequeñito, así que no recuerdo uno en particular, pero sí te puedo decir que de lo que más solía dibujar, incluso un dibujo, son los paisajes marinos. Las ballenas, las tortuguitas, los pescaditos. Desde muy pequeño eso me encanta. Le pedí a mi mamá que me comprara libros sobre eso, veía los programas en Animal Planet, en la televisión, sobre todo sobre los tiburones. Sí, creo que esas fueron mis primeras obras. Paisajes marinos, animales marinos, tiburones, todo eso que me apasionaba y hoy me sigue apasionando. La fauna marina, qué interesante. Aparte de lo natural, Gabo se caracteriza por realizar caricatura política, caricatura social, y muchas personas se preguntan cómo un chamo de 10, 11 años, que me comentas que fueron tus primeros dibujos, puedes expresar la realidad que vive el país. Si nos vamos a tu Instagram, tu primer post que tienes en Así lo mira Gabo es el árbol deseado por todos los venezolanos, y son unos trazos, tus colores, dibujos, porque es una caricatura donde expresa el sentir, expresa de alguna manera ese reclamo, esa mirada de la situación sociopolítica de un país como lo es Venezuela. O sea, te inspiras en la política y en lo social. ¿Qué recuerdas que fue lo primero que te angustiaba y que tenías noción y empezaste a dibujar? Por acá, investigando como buena investigadora, dice que en Te lo cuento News, que es su otra cuenta paralela sobre noticias, tú en diciembre... El portal donde comencé a publicar mis caricaturas, un portal de noticias. Un portal de noticias, ahí empezaste como una manera, decía que en diciembre... la ventana de mis trabajos. A tus trabajos, esa fue como la ventanita. En diciembre del 2016 publicabas este dibujo que era un árbol de Navidad con ciertos, como con un sentir y un reclamo, porque el 2016 fue, para quienes somos venezolanos, estuvimos allí, sí. Fue un año bastante particular y difícil desde el punto de vista económico. ¿Cuál fue la primera caricatura que dibujaste? Desde lo político, que te angustiaba, que tú veías y decías, me siento mal por esto, o me gustaría reclamar mi sentir a través de esta caricatura. Entre las caricaturas, las primeras caricaturas que hice, pues está el tema de los servicios, porque es algo de lo que un niño, por más que los padres intenten protegerlo, pues se da cuenta, ¿no? De que se va la luz, de que se va el internet, que el agua sale sucia o hay que bajar a comprar agua porque hace varios días que no llega. Así que por ahí van mis primeras caricaturas, porque es lo que yo veía y aún veo en mi día a día, ¿no? Sobre la basura en la calle, la gente comiendo de la basura. Esas son imágenes que me marcaron y que representé en mis primeras caricaturas.
Ya veo que sí te sorprendió un poco ver que empecé a hacer este tipo de dibujos a los 11 años y todo el mundo pues tiene esa misma primera impresión porque no es común que un niño tan pequeño se interese por esos temas de política. Pero creo que eso solo habla de lo que se está viviendo en nuestro país, porque la política hasta hace algunos años pues era de lo único que se hablaba en los hogares, porque la situación que estamos viviendo en Venezuela pues se debe a la política y a las decisiones que han tomado las personas en el poder, ¿no? Entonces yo como niño pues eso era lo que escuchaba y me interesaba. Sobre todo me interesaba saber el porqué de las cosas que estaban pasando, que por qué se iba la luz, por qué decían que salir a la calle era peligroso, por qué íbamos, por ejemplo, cada vez menos al cine o veía a la gente comiendo de la basura. Eso, pues como niño me movió muchísimo y quería no dar una explicación, encontrar la razón de esas cosas que estaban y que siguen pasando y que que me generaban tantas inquietudes. Entonces ahí es que encuentro el tema de la política. De hecho, en mi descripción de Instagram y de Twitter me meto con la política porque la política se mete conmigo. Esa es una frase que se me ocurrió ya hace mucho tiempo cuando estaba chiquito y va por ese lado ¿no? de la participación de los jóvenes, de por qué los niños y los adolescentes muchas veces pues no se les permite dar su opinión sobre estos temas que se consideran de adultos, pero que en realidad eso no tiene sentido porque la política y las decisiones que se toman desde el poder pues nos afectan a todos y los niños deben tener la posibilidad de informarse y de expresarse al respecto. Qué interesante, y esto creo que ya lo vengo repitiendo desde los episodios anteriores. Y lo comparto tanto contigo como las personas que nos están escuchando. A mí me parece tan maravilloso que tengas una familia que te haya permitido expresar lo que ves y lo que sientes. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos, o muchos adultos no comprenden que el niño de 0 a 7 años va a estar influenciado por todo lo que ocurre a su alrededor. De 7 a 14 va definiendo su personalidad y sus intereses, y creo que fue a través del dibujo que empezaste como a manifestar todo eso que venías percibiendo en tu infancia y en esa transición a tu adolescencia. Es de allí la importancia, yo creo que el arte a través del dibujo, la música o algunas otras expresiones artísticas son como una manera de expresar lo social. Y dirán, y Maru, esto es un podcast de naturaleza, de hablar de la naturaleza, pero es que esto es también parte del sistema, o sea, de nuestro sistema natural, porque cuando decimos hablemos de ambiente no es nada más ese ecosistema, ese animal bonito. Ambiente también es las interacciones de los espacios del ser humano con respecto a la sociedad, con respecto al consumo, con respecto a esa política. Claro, no se puede hablar del medio ambiente y de conservación y de protección sin hablar del tema político, porque es desde las decisiones que se toman en el gobierno, desde la política, que se pueden fomentar esos programas de educación, de conservación, que se pueden apoyar las iniciativas para ayudar a tantas especies. Entonces, mientras el gobierno no se preocupe o no tenga la capacidad de, por ejemplo, dar educación de calidad, dar servicios básicos a la gente, pues muchísimo menos se va a preocupar por proteger las reservas naturales o crear conciencia ambiental o proteger a las distintas especies amenazadas, ¿no? Y fíjate que crees que nada más hablas de lo natural, pero tu dibujo refleja
la triada del desarrollo sustentable. Para quienes nos escuchan, el desarrollo sustentable mantiene como un triángulo, una triada, que es ambiente, que son tus ilustraciones que muestran ecosistemas o que muestran áreas naturales o que muestran especies dentro de la biodiversidad, pero también está lo económico y lo social, y sin esa triada no podemos tener sustentabilidad. Por eso es lo interesante de tu dibujo, si lo analizamos un poco desde el punto de vista un poco más profundo, desde la investigación o la política ambiental, tiene esta triada de manifestar la importancia de la sustentabilidad. De verdad, sí, Gabo. Por supuesto, porque yo siento que me preocupa ese tema, lo abordo en mis dibujos, el tema de la conciencia ambiental y de los animales en peligro, porque mucha gente en Venezuela, pues solamente está muy ocupada pensando nada más en el día a día, ¿sabes? Sí, en lo que pasa día a día, y de alguna otra manera como que es muy difícil como ver qué sucede alrededor o qué relación de esto que está ocurriendo desde lo social y lo económico tiene influencia o un impacto en lo ambiental. Yo creo que Gabo, y los invito de verdad a todas las personas que están escuchando este podcast a que vayan a ver sus ilustraciones, tienen cada uno de sus frases, cada uno de sus mensajes, profundiza todo esto que estamos de alguna manera hablando. Él toca puntos como el desarrollo sustentable, si lo vemos así, también habla de la conservación ambiental, que la conservación ambiental dentro de sus ejes habla de la política ambiental y también habla un poco de la biodiversidad, de la conservación de la biodiversidad. Gabo, te tenemos por allí. Bueno, sigamos de igual manera comentando un poco del trabajo de Gabo. Él es venezolano, estoy haciéndole la entrevista, comunicándome con él. Recuerden que yo me encuentro desde aquí, desde la Ciudad de México, compartiendo un poquito de todos esos talentos, de toda esa gente que de alguna manera su esencia natural la comparte a través de diferentes disciplinas, diferentes herramientas, diferentes áreas, y que de alguna otra manera nos da un mensaje. A ver si tenemos por allí a Gabo, que es parte de la realidad que vive este país. Lo interesante para recapitular, Gabo en su cuenta Así lo mira Gabo, no solamente tiene sus ilustraciones, también está su participación en diferentes eventos, invitaciones, donde ha expuesto esa necesidad, como un chamo de 16 años puede expresar a través de un lápiz, un papel, todo lo que ocurre en su día a día. This meeting is being recorded. Y seguimos con Gabo. Ya nos habló un poquito de su ilustración política y social, pero ahora vamos a conocer un poco, yo lo llamo ese arte natural, esa esencia que brota, eso verde. Yo cuando me dicen algo natural, algo de arte, me imagino el verde, el azul del mar, o sea, esa conexión. Gabo, ilustres de política, ya hablamos de eso, pero de la naturaleza, ¿cuál fue tu primer dibujo que recuerdes que hayas hecho público o publicado, y por qué hiciste ese dibujo? Sí, ya estoy buscando aquí en el Instagram para refrescarme la memoria. Perfecto, no te preocupes. Mis primeros dibujos fueron principalmente caricaturas políticas, pero poco a poco descubrí que se podía mezclar también el tema de la política con
con el tema ambiental o utilizar las caricaturas también como un medio, porque las caricaturas son una herramienta, que en realidad pueden servir para enviar un mensaje y para denunciar casi cualquier tema. Entonces también me fui dando cuenta de que podía usar la caricatura como una herramienta para crear conciencia sobre ese tema ambiental. Así que poco a poco en mi Instagram se puede ver la evolución. Poco a poco fui como adentrándome en ese mundo de la educación y la conciencia ambiental. Aquí tengo una caricatura, a ver si dice la fecha, de octubre de 2018. Una caricatura de octubre de 2018, donde hay un tiburoncito y un pescadito, y comparo, por ejemplo, las muertes por ataque de tiburón con las muertes que hubo en las protestas en Venezuela. Y entonces eso era como una forma también de crear conciencia. Estaba mezclando esos temas que me apasionan, que son la política, la denuncia social, ¿no? Y la protección del medio ambiente. Después hablé también sobre una caricatura que le dio mucha risa a la gente, que fue popular durante esa época, sobre un conejo que se llama Copito, porque el gobierno había propuesto que la gente, las comunidades criaran conejos para que resolvieran la alimentación con eso. Después fui haciendo más, por supuesto, una ilustración del cocodrilo del Orinoco contando la historia de Juancho, y poco a poco fui haciendo dibujos como series de animales venezolanos, de animales amazónicos. Por ejemplo, aquí tengo la tortuga carey, la tonina, el manatí, varios animales así, y hablando un poco sobre sus características, sobre su hábitat, sus amenazas, y haciendo eso que ahora es algo a lo que también dedico buena parte de mi tiempo y de mi perfil, que es la concientización y la educación ambiental. Qué interesante, y fíjate que a pesar de que empezaste con la tortuga carey, la tonina, en el año, porque yo estoy paralelo que estamos conversando y que estamos aquí en esta plática, estoy viendo tus primeros dibujos y la evolución ha sido maravillosa. Por eso, si usted nos está escuchando ahorita y cree que nació con ese don maravilloso, creo que hay unas palabras claves que antes de iniciar el podcast decía Gabo, que es constancia. Constancia, práctica y también mirar, porque si yo no hubiese empezado con esos trazos de esa manera, yo no estuviera donde yo estoy acá. Tienes muchas caricaturas, Gabo, muchas, hermosas, me encanta. Hasta haces caricaturas de personas, ¿verdad? Ah, sí, hago caricaturas, retratos, que no es mi fuerte, pero las hago con mucho cariño y con ganas de aprender y mejorar. Y de mejorar, y creo que eso es también parte de experimentar. Hay una frase personal que la comparto y aprovecho de decirlo: si no experimentamos, no descubrimos esos talentos que hay dentro de nosotros, pero que esos talentos deben llevar una constancia, una formación y una dedicación. ¿Tienes muchas caricaturas? Sí, ese es un tema del que también he hablado en varias clases, ponencias que me han invitado, que es el talento. Porque todos tenemos un talento, todos tenemos algo que nos gusta, en lo que nos sentimos felices, pero tal vez no nos atrevemos a dedicarle tiempo o a publicarlo, a mostrárselo a otras personas. Porque, por ejemplo, con el dibujo, todo el mundo cuando es pequeño dibuja, pero ahora a muchas personas tú les pides que te muestren un dibujo, que te hagan un dibujo, y les da pena porque simplemente dicen que no son buenos, que no tienen el don, que no tienen el talento. Pero para casi todo lo que uno quiere hacer en la vida, lo más importante es la práctica y la constancia. De nada sirve el talento, que algo te salga natural, si no te aplicas a practicarlo día a día, a trabajar, a reconocer tus errores y mejorar.
también tienes caricaturas, sabes que al inicio de nuestra conversación te preguntaba si recordabas algún paisaje natural de tu infancia, y hay una caricatura que aquí estoy viendo del 2 de febrero de este año que dice: creo que esta ilustración le gustará sobre todo a mis seguidores orientales. Y fíjate que colocas una playa y haces una pregunta de cuántos extrañan ir a la playa. No te imaginas. Sí, eso tuvo muchísimos comentarios. No te imaginas. Y aparte, Mochima tiene su encanto. Es una de unas playas que ganó mi corazón, aunque yo soy de Occidente. Todos saben que soy de Barquisimeto y que mis vacaciones, mis navidades, los cumpleaños de mi mamá nos íbamos a Morrocoy. También tuve la dicha de conocer el Oriente y ver esta ilustración. Es plasmar, para el venezolano es irse al Caribe y colocar eso. Sí, esas playitas del oriente venezolano son increíbles. La playita más puedes conseguir una playita por ahí en plena vía donde menos te lo imagines y es un paraíso, ¿no? Esa playa del dibujo me inspiré en una foto que usé como base, una foto que tomé. Esa es la playa de Playa Grande en Carúpano, que fuimos varias veces porque en Carúpano y en el oriente del país pues está muy difícil el tema de la gasolina, y esa playita nos queda bastante cerca de la casa y hasta en autobús podíamos llegar. Entonces pasamos varias tardes ahí felices. Y hay otro también del 7 de abril del 2021 que hiciste una pintura digital inspirada también en las playas de Carúpano. Creo que ahí hay mucha inspiración, muchos de esos viajes con mamá, con la familia, que de alguna otra manera hoy lo estás haciendo y en 10 años, en 15 años, en 20 años digas: gracias a eso llegué hasta aquí, y es a donde vayas a llegar. De todas esas caricaturas, sé que vas a decir: todas me encantan, porque todas te han llevado a donde tú estás ahorita, Gabo, pero ¿cuál es tu preferida? O sea, que digas: ay, esta es mi preferida. ¿Y cuál, aparte de tu preferida, que no necesariamente, cuál fue la que te dio una proyección que dijiste: wow, yo no sabía que este dibujo me iba a llevar tan lejos o iba a lograr conocer gente? Y wow, este ha sido. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuál es tu preferida y cuál ha sido la que te ha proyectado más? Creo que presentaste la pregunta bastante bien, porque sí, tengo tantas caricaturas que la caricatura preferida pues creo que es casi imposible decidirme por una. No, porque cuando tengo las caricaturas de cuando era pequeño, que me las guardo con mucho cariño, porque son mis comienzos, mis primeras prácticas, las primeras ideas que después fui mejorando. Pero por otro lado tengo las caricaturas de ahora que son más como más trabajadas y son más profundas y tienen más sentido en muchos aspectos. Así que decirte la caricatura. Y los dejamos en expectativa, así de fondo suena la música, tan tan. Le preguntábamos a Gabo sobre sus caricaturas y cuál era su caricatura preferida. Todas son sus preferidas, pero debe haber una que diga: ay, me encanta, me gusta cómo quedó, me gusta cómo, no sé, me agrada, y cuál ha tenido gran impacto. Te escuchamos, Gabo. Hola. Sí, es una pregunta complicada de responder, porque justo como tú dices, tengo tantas caricaturas que nada más escoger una es de verdad un tema complicado. Pero yendo por esta parte del tema ambiental, me gustó mucho una caricatura que hice en 2020, hablando sobre los derrames de petróleo, que no sé si la viste, que están unos pescaditos en una mancha de petróleo, y la mancha de petróleo dice ignorancia, negligencia, maldad, corrupción, y dice: no es solo petróleo lo que nos contamina,
esa fue una caricatura que me gustó bastante por la frase, porque es bien gráfica también, para hablar sobre un tema que en nuestro país muchas veces no se les presta la atención que debería. Sí, la tengo acá y dice, es una ilustración porque como ciudadanos es nuestro deber denunciar el ecocidio que tiene lugar en nuestras costas. Si de verdad amamos a nuestro país, no podemos seguir tolerando estos crímenes ambientales. Es del 18 de agosto. ¿Y cuál ha sido la caricatura, Gabo, que más impacto ha tenido? Que tú dices, wow, esta me llevó a lugares que no imaginé. Sí, esa caricatura fue una de las primeras, de cuando ya estaba chiquito, fue en papel, y muestra como, porque en ese tiempo se estaba hablando mucho del tema de lo que se llama aquí en Venezuela perreras, porque por el tema de la gasolina, pues muchas unidades de transporte pues quedaron fuera de servicio y la gente se movilizaba incluso en camiones de carga, como los camiones donde llevan al ganado prácticamente. Entonces en esa caricatura, como mostraba a los políticos, no van en avión sin ninguna preocupación y la gente en el camión como con los animales prácticamente. Entonces esa fue una caricatura que la subió el diario El Nacional, uno de los diarios más importantes aquí de Venezuela, la retuitearon muchas personas importantes en el mundo del periodismo y de la política, y sí me dio mucha exposición, aunque fue una de las primeritas. Sí, es del año 2018, la tienes aquí publicada, y que de alguna manera era mirar, recuerdo muy bien esa época, mirar, exponer una realidad social, política en ese momento y que se hiciera tan visible. Ya estamos casi terminando, Gab. De verdad que ha sido súper espectacular y chévere platicar contigo. Aquí tengo yo, ya me estoy dando cuenta, me estoy escuchando y tengo el venezolano-mexicano mezclado. Ya digo plática, pero platicar contigo ha sido maravilloso. Y vamos a la última parte de nuestro podcast, que es cada invitado que tengo, Gabo, yo le pregunto 5 elementos de la naturaleza que lo representa, que le guste, pero lo tiene que decir de manera rápida, sin pensarlo mucho. Es decir, me vas a decir 5 elementos de la naturaleza que te gustan. Vamos a ver, 1. La montaña El Ávila, porque es el paisaje que he visto desde que era pequeño. Segundo elemento. Segundo elemento, las playas, el mar, porque sí, han marcado mi infancia, esos paisajes tan bonitos. Puede ser también animal, fruta, planta, lo que sea. Ya llevamos 2. Ahora, tercer elemento que te guste. El caimán del Orinoco, por la historia de Juancho, y me parece también una de las especies más representativas y más espectaculares de nuestro país. Cuarto elemento. Cuarto elemento, ya que hablaste de fruta, el mango, porque sí porque es un privilegio también, ¿no? Veo como los venezolanos en el exterior extrañan tanto esa bendición de país tropical, porque cuesta un ojo de la cara 1 kilo de mango, y aquí prácticamente cuando es temporada se pierden en la calle porque hay plantas en cada esquina. Yo ahorita te voy a echar un cuento sobre eso. ¡Quinto! Y el quinto elemento, los árboles por lo importantes que son, y porque Caracas es una ciudad con muchos árboles, y ese es un tema del que hoy se está hablando mucho, de proteger el arbolado urbano que tanto hace por nosotros. Totalmente. Mira, Gabo, maravilloso. Y ahora que hables de los mangos, voy a hacer una pausa aquí en esto, porque
yo viví mi casa de infancia, la casa de mi abuela, tenía 4 árboles de mango donde hasta llegaban guacamayas. Imagínate, llegan y todo. Y cuando me mudé, yo he vivido 2 migraciones, viví en Argentina, ahora vivo en México, primera vez que compraba mango. Primera vez, no son tan costosos aquí, sí el mexicano dentro de su cultura tiene mucho el consumir mango, Sí. pero bueno, es parte de decir, nunca me imaginé que iba a comprar mangos, ahí que lo hablas. Tu estación del año preferida, sabemos que Venezuela, Dios mío, tiene un clima espectacular, señores, pero espectacular, yo creo que allá es o hace frío o hace calor siempre. Pero tenemos 4 estaciones, yo vivo las 4 estaciones, pero si tuvieras la oportunidad de escoger una estación, te dijera, ay, esta estación me inspiraría, me conecta entre primavera, que son las flores, verano, que es el calorcito, la playa, invierno y otoño, ¿cuál te gustaría? ¿Cuál es la que te inspira como artista? Porque como artista, ¿cuál es la que te gusta? Sí, como dijiste, en Venezuela no hay algo parecido a las 4 estaciones. Por lo menos en Caracas es un clima maravilloso, que hace frío, hace calorcito, pero nada extremo. Pero si tuviese que elegir una estación, elijo la primavera porque representa como esa frescura, esos paisajes, el clima soleado, el día bonito. Eso me inspira mucho. Y te voy a preguntar una penúltima pregunta. Dentro de 10 años, ahorita tienes 16 años, estás terminando 5º año de bachillerato. Para los que nos escuchan en otros países sería la secundaria o la prepa. En 10 años, ¿dónde crees que Gabo esté en 10 años haciendo qué o disfrutando qué? Si tuvieras la oportunidad de, ¿sabes?, abrir una ventanita hacia el futuro. En 10 años, wow, 10 años es muchísimo tiempo, y pensar tan a futuro en Venezuela, pues a veces resulta difícil, pero por supuesto que me gustaría lograr muchas cosas con mis dibujos, con mi trabajo, haber estudiado algo de lo que me gusta y hacer, sobre todo, hacer cosas importantes, hacer aportes a partir de mi talento y de eso a lo que me quiero dedicar. También, por supuesto, seguiría trabajando el tema de la conservación y la concientización a través del arte, y con la esperanza de que esos esfuerzos, esos dibujos, pues hayan sembrado frutos que en el futuro se conviertan en una mayor preocupación, en una mayor conciencia y en acciones por proteger la biodiversidad de nuestro país. Maravilloso. Una frase, Gabo, que quieras regalarle a todos esos chamos de Venezuela o que estén fuera del país, o mexicanos que también nos escuchan, porque este podcast está hecho desde la Ciudad de México, pero con un toque de sabor venezolano, que hasta ahora sí he tenido invitados mexicanos también. Es un podcast que es como binacional, pero sí lo han escuchado en otros lados. ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes, a esos adultos, a esa gente que está escuchando? Tengo 2 frases que me gustan muchísimo y que se conectan también con el tema de la conservación ambiental. Una es una frase de Simón Bolívar que dice: un pueblo ignorante es herramienta ciega de su propia destrucción, que nos habla sobre la importancia de la educación, de no dejarse llevar por el extremismo, por los impulsos, de siempre educarnos, investigar, profundizar en los temas para poder tomar decisiones con sabiduría. Y otra frase que me gusta muchísimo, muchísimo, es esta del gran explorador Jacques Cousteau. Una frase que dice: solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce, ¿no? Y ese es mi propósito, mi motivación para hacer esos dibujos de
de animales y hablar sobre el tema de la protección del medio ambiente. Wow, Gabo, muchísimas gracias, de verdad para mí ha sido un placer poder conversar contigo, que seas el cuarto invitado de este podcast que he denominado Ser Natural, el podcast, un espacio para conocer la esencia natural, la sensibilidad, la conexión y cómo la naturaleza inspira a hacer trabajos como es a través de la ilustración, de la caricatura. Ojo, corrijo, sé que al principio hablábamos de el cocodrilo de la familia de Gabo. Me acabo de dar cuenta, le había dicho Pancho, pero es Juancho. 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 Hago la aclaración, señores. Discúlpenme, el pobre Juancho que está allá en Dallas, que le cambie el nombre, pero es Juancho. Sí, porque después mi mamá se molesta. Después, por allá, nuestra querida amiga se molesta y la familia de Gabo nos cae encima, pero el querido Juancho, vayan, vean, una historia maravillosa, un caimán del Orinoco, de verdad, muchísimas gracias. Sí, en YouTube ponen Juancho Cocodrilo del Orinoco, Dallas, y pueden ver el reportaje. Y así entenderán cómo esa experiencia familiar puede llevar a que chamos como Gabo expresen lo que vivieron en su infancia. Gabo, muchísimas gracias por este episodio que denominamos Así lo ve Gabo, lo natural, lo social y lo político. Él es Gabriel Moncada, fue nuestro cuarto invitado de Ser Natural, el podcast, un espacio para conocer gente común como tú, como yo, y cuál es la relación con la naturaleza. Muchísimas gracias, Imaru, por esta invitación. De verdad, me encantó la entrevista, muchísimos éxitos. A ti, y ya, bueno, dentro de 10 años yo podré decir, yo lo entrevisté cuando iniciaba. Yo vi sus primeras ilustraciones y de verdad te hago extensivo. Mi esposo no sabía, no había visto tu cuenta ni nada, él ve todo lo del oso y me dice, qué hermosa ilustración. Y yo le digo, mira, lo hizo un chamo de 16 años de Caracas. Y pues mi esposo también es de Caracas y dijo, wow, me encantó lo que transmite. Porque no se trata de saber o no dibujar, no se trata de qué equipo uso o no, se trata de la sensibilidad que se tenga, ese dibujo, ese mensaje para que llegue a otras personas. Y eso lo muestra Gabo. Gabo, cuéntenos antes de irnos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? Ya les había comentado de Instagram, así lo mira Gabo, pero ¿en qué otras redes sociales también te podemos encontrar? En Instagram y en Twitter como Así lo mira Gabo. Ahí ustedes me comentan, me escriben, yo siempre estoy pendiente por ahí subiendo mis cosas y hablando con la gente. Muchísimas gracias, Gabo. Este fue el cuarto episodio de Ser Natural, el podcast, ese espacio, porque más allá de ser una investigadora o una comeflor, es un espacio para conocer la sensibilidad y la esencia de cada uno de nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Ser Natural. Y aquí dejé esa pluma para ti con la señal que estás esperando, sea cual sea el proceso que estás viviendo en estos momentos. Soy Imaru Lameda Camacaro. Sígueme en Ima. Puedes encontrarme en Instagram y en Facebook como @ser.imarulameda.